Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Estamos hoy martes 5 de septiembre. Y la lección de hoy nos lleva a estudiar, como dice el título, la esclavitud en las Escrituras y la historia. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias le damos, Señor, porque usted es nuestro libertador. Usted rompió esas cadenas que nos tenían atados como esclavos y que ahora en Cristo Jesús somos libres, siervos del Señor. Enséñenos a través de esta escritura, de esta lección, a valorar esa libertad que tenemos, que el Señor Jesús nos ha dado. Suplicamos sabiduría, Señor, para poder estudiarla y saber cómo comportarnos como hijos e hijas suyas. Todo lo suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. La esclavitud en las Escrituras y la historia. No fue fácil para un esclavo o esclava vivir en los tiempos romanos. Un esclavo no tenía ningún derecho, nada. El amo hacía con el esclavo lo que quería. No tenía ningún valor, era como un animal. Así muchos trataron a sus esclavos como animales. En ese tiempo vivió el apóstol Pablo. Pero él, siendo transformado por el Señor Jesús, miró de otra manera esa situación, porque él mismo antes pedía cartas para ir y apresar y mandar a matar a los cristianos. Pero cómo el corazón transformado siente, piensa, actúa, porque tiene el amor de Jesús. Así cada uno de nosotros como cristianos debemos de ver a las personas ya no como las mirábamos antes de conocer a Jesús. Aunque no vivimos en un tiempo de esclavitud, pero muchas veces nosotros
actuamos teniendo sentimientos contrarios a los de un cristiano. Y actuamos con las personas, no importa que sean familiares o hermanos en la iglesia, actuamos de una manera que no es la de un cristiano. Por eso, el apóstol Pablo, a través de Efesios capítulo 6, del 5 al 9, nos da consejos a todos nosotros. Leámoslo. Dice el versículo 5: esclavos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. En otras versiones menciona siervos, pero en el tiempo de el apóstol Pablo, un siervo sí tenía ciertas cosas que el amo miraba en él y lo trataba mejor. Pero a los esclavos, la palabra doulos, esclavo, ellos eran tratados de una manera injusta. Pero nos dice: esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Por qué les dice esas palabras? Cuando los amos eran severos, duros, sin corazón. Les dice: obedezcan a sus amos terrenales. Sería para ellos vivir mejor, en el sentido de el esclavo mismo no viviría con rencores, con odios, con deseos de matar. No, viviría en paz en su corazón. No por lo que el otro le hiciese, el amo le hiciese, sino lo que el esclavo sintiese internamente para con él. Y eso le ayudaría a vivir en paz interna. Y ahora dice: no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos. Ahora aplica otra palabra: siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Servir de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que Él, el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, o sea sierva, sea esclavo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Consejos que nos llegan y que sirven para nosotros hoy en día. En el tiempo antiguo, pues, habían esclavos, siervos. Hoy en día somos trabajadores, empleados de alguna compañía. Tenemos patrón o patrones, a los cuales también estos consejos, si los aplicamos, estaremos mejor. Así que mire lo que nos dice Colosenses, capítulo 3, versículo 22 en adelante. Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero,
temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Pero el que actúa con injusticia recibirá la injusticia que haya cometido, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros esclavos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Vemos aquí enseñanza y también nos muestra cómo vivieron las personas que no eran ni cristianos, como también los siervos esclavos que se convirtieron en cristianos, cómo vivieron. Este pasaje señala en fuertes términos cuál es el verdadero problema del mundo. No es un problema económico, sino espiritual. El hambre y las relaciones económicas entre personas y naciones solo pueden solucionarse cuando los hombres se vuelcan al Señor Jesucristo. Él es el Señor, y cuando los hombres lo sirven como Señor, lo sirven en todo lo que hacen. Esto significa que trabajan para Él, y al hacerlo trabajan no solo para proveer para sí mismos, sino también para asegurarse lo suficiente como para darle a los demás. Trabajan y comparten los frutos de su trabajo, luego les dan a los demás. Esa es la voluntad de Dios para todo hombre y para el mundo que Él hizo. Pero recuerden, ¿qué motiva a los hombres a vivir tales vidas de sacrificio? Cristo, el compromiso con Él. Él es, cuando Cristo está en el corazón del amo, tratará de mejor manera a sus sirvientes, a sus esclavos, pero muy raramente se usaba en el tiempo del apóstol Pablo. Había sufrimiento, muerte, injusticia, dolor, qué cosas, cómo actuaban los amos con sus esclavos. Ahora, veámoslo, porque en el tiempo del apóstol Pablo hubo millones y millones de esclavos en el Imperio Romano. Durante la época del apóstol Pablo, una fuente dice que hubo más de 70 millones de esclavos. Imagínense cómo eran tratados. Pero el Evangelio pudo llegar a muchos de ellos, y las iglesias de todo el imperio solían estar llenas de esclavos. Por este motivo, el Nuevo Testamento tiene mucho que decir a los esclavos. Y todo el libro de Filemón ha sido escrito a un esclavo. Sin embargo, la esclavitud jamás es atacada directamente por el Nuevo Testamento. ¿Se ha preguntado usted qué hubiese pasado si los apóstoles, los pastores, los laicos en aquel entonces hubiesen atacado directamente la esclavitud? De haberlo hecho, probablemente hubiera habido un derramamiento de sangre de la escena, que la escena hubiera sido inimaginable. Los amos de los esclavos y el gobierno hubieran atacado a la iglesia, a sus predicadores y creyentes, intentando destruir esa doctrina. También hubiesen encarcelado y ejecutado a cualquiera que se negara a ser silencioso respecto
de esa doctrina. También hubieran reaccionado y asesinado a todos los esclavos que profesaran a Cristo. Por eso, con tacto, se habló, se predicó acerca de cómo tratar y cómo deberían vivir los esclavos para tener una vida un poco mejor. Las instrucciones para esclavos y amos en el Nuevo Testamento se aplican a todas las generaciones de trabajadores, porque hoy en día hay trabajadores y hay amos. El trabajador debe obedecer, es decir, debe seguir las instrucciones del empleador. Advierta la palabra, mire la palabra, dice, amos terrenales. Esto significa que a los empleadores se les debe obedecer en asuntos que están relacionados con el lugar de trabajo. El empleador no tiene autoridad en el reino espiritual. Esa autoridad le pertenece a Cristo y únicamente a Cristo. Usted es un trabajador. Usted trabaja en alguna compañía, en alguna oficina, tiene jefe. El trabajador cristiano, por lo menos veamos 6 instrucciones que nos da el apóstol Pablo allí en Efesios. Veamos la primera. El trabajador cristiano debe trabajar con temor y temblor. Allí lo dice en el verso 5, ¿verdad? Allí lo dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Temer y temblar debe ser la marca del trabajador cristiano, pero no el temor a un superior, ni el temblor de que algo desagradable pueda suceder. El trabajador cristiano debe temer y temblar ante Dios, a no ser que realice algún trabajo irresponsable y genere críticas en el nombre de su Señor. Debe respetar y estar ansioso por servir a su empleador. Además de eso, el trabajador cristiano, debe trabajar con sencillez de corazón, como a Cristo. La palabra sencillez de corazón significa con propósito y atención concentrada, con honestidad y sin ninguna hipocresía ni flojera. Significa que el trabajador no vence al tiempo que está totalmente comprometido con su trabajo. No existe para nada la simulación de ser un buen trabajador. El trabajador cristiano es un buen trabajador. Su corazón tiene una sola intención y se concentra en hacer su trabajo y en hacerlo bien. ¿Por qué? Porque ofrece su trabajo al Señor. Otra instrucción que se nos da, que el trabajador cristiano no debe trabajar sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. No debe trabajar solo cuando el jefe está mirando. Están los que buscan conseguir el favor del jefe, sí. Están los que reducen su ritmo de trabajo cuando el jefe no está mirando y se apuran cuando sí está mirando. Son culpables de buscar un favor que no merecen. Dichas normas
le quitan su dignidad al trabajo y traen mala reputación al nombre de Cristo. Cuando un hombre regresa a su hogar luego de un día de trabajo, hay solo una pregunta para hacer. ¿Ha cumplido a su Señor? Una cuarta instrucción, porque vamos a ver 6. El trabajador cristiano debe trabajar como el siervo de Cristo, haciendo la voluntad de Dios desde su corazón. De corazón significa con interés y energía. Es lo opuesto a lo rutinario y a la indiferencia, a no tener energía ni corazón por el trabajo. El trabajador cristiano siempre debe recordar esto, incluso si el jefe no está mirando. Cristo ve qué tipo de trabajo está haciendo. Por lo tanto, debe trabajar como si lo hiciese por Cristo. De hecho, el verdadero impulso de su corazón y vida debe ser trabajar por Cristo. Debe trabajar para servir a Cristo, para cumplir la voluntad de Dios y para hacer ambas cosas. Pero esto desde su corazón. Otra instrucción para nosotros, trabajadores cristianos. El trabajador cristiano debe trabajar con buena voluntad y debe hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Nuevamente, el impulso y la energía de su vida deben ser trabajar como siervo de Cristo. No se lo puede expresar con mayor claridad. El trabajador cristiano sirve al Señor, no a otros hombres. No importa dónde trabaje ni lo que haga. Si no se trata de un trabajo inmoral o injusto, debe trabajar y trabajar diligentemente. Debe trabajar como si su jefe fuera el Señor Jesucristo y no el hombre. Y el resultado de un trabajo tan diligente será una recompensa recíproca. El Señor le dará al trabajador cristiano exactamente por aquello que trabajó, ni más ni menos. No hay diferencia de personas con Dios. Todos obtendrán exactamente por lo que han trabajado en esta tierra. Independientemente de lo que sea un profesional, sea un trabajador, un obrero, independiente de su riqueza, independiente de su posición o independiente de su pobreza, de Dios recibirá lo justo. Una persona puede haber sido honesta o deshonesta, un buen trabajador o uno indiferente, un trabajador administrativo o un obrero, un hombre de negocios o un trabajador, discapacitado o dotado, no importa. Todos vamos a recibir de Dios exactamente lo que ha colocado en su trabajo cotidiano. Si ha trabajado diligentemente como si hubiera trabajado para Cristo, será recompensado abundantemente. Si ha estado trabajando para los hombres y para sí, recorrerá el camino de todos los hombres y terminará perdido eternamente. Si a veces ha sido perezoso y a veces diligente, entonces recibirá una recompensa parcial, sabiendo que el bien que cada uno hiciese, ese recibirá del Señor. Cuando en nuestros pensamientos actuamos de una manera que decimos, el patrón no merece que yo me esfuerce, el trabajo se hace pesado, el lugar se hace
pesado también, una atmósfera que insoportable. Nos volvemos de genio. El tiempo y el lugar se nos hace difícil. Pero cuando nuestro pensar y actuar es que estamos trabajando para Cristo, entonces la atmósfera es diferente. No importa el trato que nos den los superiores, hacemos las cosas de la mejor manera porque lo estamos haciendo para el Señor. No siempre tendremos supervisores o jefes que nos traten bien, pero nosotros actuemos de la mejor manera. Y así, ¿quién es el que estará beneficiado? El trabajador, yo, porque tendré paz en mi corazón. Mis pensamientos no serán para maldecir al jefe, sino pediré por él. Actuaré de una manera en la cual los demás vean que soy diferente. Y esa diferencia es Cristo. Su servidor trabajó en un solo lugar 42 años. Hasta la edad de los 70 años. Y dije, bueno, es justo que ya descanse. Les dije a los empleadores, hasta aquí trabajaré. Muchas gracias. Y para mí esos 42 años no fueron largos. Me gustaba mi trabajo. Mis compañeros me respetaban, mis jefes, todo. Por mi manera de hacer las cosas. Y todavía pienso en mis compañeros. Algunos les hablo, porque ahora con la tecnología uno los puede saludar. Y todo, ¿qué hizo el cambio ahí? El Señor Jesús. Así, hermanos, hermanas, usted no trabaje como para buscar aprobación humana, porque va a encontrar jefes muy difíciles, pero muestre el amor de Jesús a ellos y a todos. Sea paciente, sea amoroso con todos, y verán cómo lo tratarán los demás. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de Profecía, porque estas lecciones son para cómo debemos actuar nosotros hoy, como trabajadores que somos. Nos dice, entre los que dieron su corazón a Dios a causa de las labores de Pablo en Roma, estaba Onésimo, esclavo pagano que había perjudicado a su amo Filemón, creyente cristiano de Colosas, y había escapado a Roma. En la bondad de su corazón, Pablo trató de aliviar la desdicha al desdichado fugitivo en su pobreza y desgracia, y entonces procuró derramar la luz de la verdad en su mente entenebrecida. Onésimo atendió las palabras de vida, confesó sus pecados y se convirtió a la fe de Cristo. Pablo hizo a Onésimo portador de la carta a Filemón, en la cual, con su tacto y bondad acostumbrados, el apóstol defendía la causa del esclavo arrepentido. Pablo pudo haber manifestado a Filemón su deber como cristiano, pero en cambio escogió valerse del ruego.
el apóstol pidió a Filemón, en vista de la conversión de Onésimo, que recibiera al esclavo arrepentido como a su propio hijo, mostrándole tan profundo afecto que le decidiera a habitar con él, que antes fuera su amo, ya no como siervo, sino más bien que siervo, como hermano amado. El apóstol conocía bien la severidad con que muchos amos trataban a sus esclavos y sabía también que Filemón estaba grandemente irritado a causa de la conducta de su siervo. Trató de escribirle de tal manera que despertara sus más profundos y tiernos sentimientos de cristiano. La conversión de Onésimo le había transformado en un hermano en la fe, y cualquier castigo infligido a este nuevo converso sería considerado por Pablo como aplicado a sí mismo. Eso está en los Hechos de los Apóstoles, página 364. Algunos amos más humildes, más humanitarios que otros, mostraban mayor indulgencia para con sus siervos, pero la gran mayoría de los ricos y nobles daban rienda suelta a sus excesivas concupiscencias, pasiones y apetitos, haciendo de sus esclavos las desdichadas víctimas de sus caprichos y tiranía. La tendencia de todo el sistema era sobremanera degradante. No era la obra del apóstol trastornar arbitraria o repentinamente el orden establecido en la sociedad. Intentar eso hubiera impedido el éxito del Evangelio, pero enseñó principios que herían el mismo fundamento de la esclavitud, los cuales, llevados a efecto, seguramente minarían todo el sistema. Donde estuviera el Espíritu del Señor, allí hay libertad, declaró. Una vez convertido el esclavo, llegaba a ser miembro del cuerpo de Cristo, y como tal debía ser amado y tratado como un hermano, un coheredero con su amo de las bendiciones de Dios y de los privilegios del Evangelio. Por otra parte, los siervos debían cumplir sus deberes, no sirviendo al ojo como los que procuran agradar a los hombres, sino antes como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. El cristianismo forma un fuerte lazo de unión entre el amo y el esclavo, el rey y el súbdito, el ministro del Evangelio y el pecador caído que ha hallado en Cristo purificación del pecado. Han sido lavados en la misma sangre, vivificados por el mismo Espíritu y son hechos uno en Cristo Jesús. Eso está en los Hechos de los Apóstoles, página 366. Así que, mis queridos hermanos, ¿usted es un trabajador? Bueno, aquí hemos estudiado 6 instrucciones. ¿Usted es amo? ¿Usted es dueño o supervisor, director de una compañía? ¿Cómo trata a sus súbditos? ¿Usted es cristiano? ¿Qué consejo nos da la palabra de Dios cómo debemos tratar a nuestros súbditos? Y si usted es trabajador, ¿qué nos dice cómo debemos trabajar? Así es de que, hermanos, estos consejos son útiles, nos sirven para que aprendamos o continuemos obedeciéndolos y poniendo en alto el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos, que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube
Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.